A ver, hay que analizar porque el referí le dijo a Pablo que no, dice tranquilo que no es para roja, es para amarilla. Y uno parece un llorón, entonces Dios quiera que los árbitros pasen desapercibidos, es lo mejor que les puede pasar. Si este no es uno de los clásicos que más lágrimas ha desatado, la verdad es que se queda muy cerca. Ya pasaron 2 días desde que ese partido terminó y todavía se sigue hablando y llorando al respecto. Esa fue una jugada muy polémica, ¿no? Yo creo que el árbitro sinceramente ni siquiera la revisó por ser Paolo, ¿no? O sea, ahí tú te das cuenta de que si hubiese sido quizá otro jugador, tranquilamente lo hubiese revisado y con la interpretación que puede haber tenido el árbitro, probablemente lo hubiese podido expulsar, ¿no? No solo de parte de algunos hinchas, sino también de parte de los propios periodistas. A mí me parece que eso no me parece que es una jugada para roja. ¿Por qué? Porque la bandera no va con la intención de agredir al jugador, no va con la intención de darle un golpe o de pisarlo. Y en el fútbol es un deporte de contacto. Se ha perdido el deporte de contacto. Ya no se puede tener contacto porque cualquier cosa es roja. Ureta cuando inicialmente, antes de que lo llame el VAR, Ureta hace esto con las dos manos diciendo no, es... A ver, toda jugada repetida y en cámara lenta es roja. ¿Cuáles se supone que tendrían que ser los más imparciales y que su trabajo es compartir y divulgar la información? Pero en la época actual sabemos que eso es algo muy difícil. El periodismo imparcial en el Perú es prácticamente inexistente. Aquí va Ureta. ¡Wow! Roja para la bandera. ¡Arriba esa! ¡En su cancha dimos la vuelta! Buscar imparcialidad es como buscar una aguja en un pajar, y más si hablamos de fútbol. De eso vamos a conversar el día de hoy, de todos esos lloros que se generaron después del clásico, que honestamente fue bastante aburrido. Futbolísticamente no te dejó nada, sino que más se habla de todo lo que pasó después y del actuar de la prensa peruana. Todos sabemos que un clásico levanta las pasiones de los hinchas y también de los periodistas, y ellos, al fin y al cabo, son personas con sus hinchajes. En un rubro tan pasional como es el fútbol, las opiniones que a veces sueltan o las acciones que toman muchas veces están dirigidas por su propio hinchaje, no son capaces de separar una cosa de la otra. Y ese es un camino que el periodismo deportivo tomó hace mucho tiempo. Son muy pocos los periodistas que tú puedes decir que realmente son imparciales o que no son esclavos de sus hinchajes. Es por eso que muchos prefieren mantener en secreto el equipo del que son hinchas, porque luego siempre son acusados de ser unos vendidos o unos parcializados que solo están ahí para alabar y proteger a su equipo y atacar al rival desde los medios de comunicación. Nunca en mi puta vida vi un técnico que reclame tanto y que condicione tanto a los árbitros, viejo. O sea, Bustos, viejo, reclama todo, viejo. Todo. Y es el único técnico que tiene micro, weón. Es el único técnico que le ponen micro para que diga lo que quiera, weón. Después de este clásico se habló en particular de 2 periodistas. El primero es Mr. Pitt, que aquí en YouTube es muy conocido por tener uno de los canales más populares y también más grandes de fútbol en el país, y que desde el año pasado lo contrataron para que narre los partidos de Alianza Lima en el canal oficial de la liga. Esto no tiene nada de malo, sino que lo malo vino después, con las palabras que dijo en su programa, ya fuera del canal, en internet, quejándose del entrenador de Universitario, diciendo que era un llorón, que se la pasaba todo el rato hablando y gritando con el árbitro, condicionando el arbitraje del partido. Obviamente los hinchas de Alianza Lima salieron a aplaudirlo y a defender que haya dicho eso porque sentían que había una voz que se ponía de su lado. Pero por el lado universitario lo vieron como todo lo contrario. Sintieron que la transmisión fue bastante parcializada porque Mr. Pitt era el que estaba narrando el partido, que todo el mundo sabe que es hincha de Alianza. Además de algún que otro comentarista que estaba por ahí dejando bastante claro cuál era su preferencia. Y esto no tendría que ser necesariamente malo, pero en el fútbol peruano, donde todo es por el show y el hinchaje está por encima de cualquier cosa, los hinchas se lo toman muy mal y acusaron a Mr. Pitt de ser un llorón, de estar llorando por lo que pasó en el partido, y que si Alianza Lima no hubiera empatado, nadie estaría diciendo nada del entrenador de la U. Como siempre, todo se mueve por el resultado. Como en el clásico no ganó nadie, no había casi nada de qué hablar, así que se tuvo que sacar noticia de otro lado. Y esto, créanme que los periodistas lo saben. Vivimos en una época donde el periodismo deportivo en Perú ya no es tanto como antes, sino que le meten más espectáculo, más show, más brutalidad.
Los hinchajes ya no son tan secretos. Y todos los periodistas que hacen este tipo de cosas saben que van a conseguir muchas reacciones y la gente va a hablar de ellos. Hablarán bien, hablarán mal, pero hablarán. Y eso es lo que a muchos más les importa. Que los hinchas de la U se molesten con Mr. Pitt por haber sido un poco llorón después del partido solo porque Alianza no pudo ganar y que eso afecte su imagen como periodista y narrador en el canal del torneo, es algo con lo que él va a tener que lidiar. No sé si tendrá alguna consecuencia en su trabajo, porque al final del día lo que a los canales más les importa es que se venda y se hable de ellos, que haya rating, que haya personas interesadas en lo que hacen. Y esto, querramos o no, es una manera muy efectiva de lograrlo. Pero no solo fue Mr. Pitt el que se habló, también se habló de otro periodista del mismo canal que siempre suele tener muchos contactos con la selección peruana y también al parecer con Universitario, al cual hemos hecho referencia en este canal más de una vez. Gustavo Peralta, que también estuvo en el ojo de la tormenta, es como la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque durante el partido hubo un momento donde Fabián Bustos, el entrenador de la U, estaba furibundo, molesto, queriendo decir cosas y se acercó a este periodista que estaba a ras de cancha y el periodista le puso el micrófono para que diga algo y eso se escuchó en la transmisión, a nivel nacional, como si fuera una rueda de prensa. Llorón es Bustos, weón. Llorón es Bustos, viejo. Y te lo digo yo porque yo estoy en la transmisión. Y lo tenía acá, weón. Acá lo tenía. Era un comentarista más. La próxima que no dirija, weón, que comente, weón. Pero no hay un solo partido de que no condicione a los árbitros. Obviamente esto molestó muchísimo a los hinchas de Alianza porque pensaron que le estaban dando tribuna a un entrenador rival, a un enemigo, durante un partido donde se supone que la transmisión tendría que ser igual para todos. Si le dan micrófono a Fabián Bustos, también le tendrían que dar micrófono a Gorosito. Y mucha gente, sobre todo en internet, se quejó por esto, que puede parecer un detalle pequeño, que no tendría que generar tanta indignación, pero que sí es un indicador de que el periodismo deportivo en Perú está cambiando. Los periodistas ya no son esos hologramas del pasado que no decían nada, que nunca se la jugaban con sus opiniones y que se quedaban ahí parados solamente recibiendo información. Ahora intentan ser un poco más protagonistas. Se meten en la acción, interfieren, le dan micrófono a alguien o no le dan micrófono a otro y sueltan un montón de opiniones que antes no soltaban. Como les digo, porque el periodismo cada vez se va haciendo mucho más show. Y tiene su explicación, ¿eh? Recordemos que el fútbol peruano es un producto tan pobre y decadente porque el nivel futbolístico de la liga es tan bajo y triste que los periodistas a veces piensan que se ven en la necesidad de hacer estas cosas para darle un poquito más de entretenimiento a la gente. Se pelean, dicen cosas que no tendrían que decir, opinan un poco de más que se les sale el hinchaje por los poros, se les nota claramente cuáles son sus tendencias, a quién quieren apoyar y a quién quieren atacar. ¿Todo para qué? Para que el público se meta mucho más en el tema. Por ejemplo, en Argentina se hace mucho esto y ustedes saben que en Perú se termina copiando tarde o temprano todo lo que se hace en Argentina en comunicación. Allá fue donde se popularizaron estos periodistas que se la pasan todo el tiempo gritando, peleándose. Pregunta yo. Hablas de fútbol, que vos hablas de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Hoy hablas como si jugabas como Pelé, como Maradona, como... No te entiendo. No, eso es lo que estás hablando. Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte al boy, no te dejaron ni entrar. No, pero acá no lo arruines. No, ¿qué no? Está arruinado ahí, muy duro. ¿Vos de verdad me estás diciendo porque no llegué? Sí, sí. Se puso mal. Qué feo. Por algo no llegaste, ¿por qué no llegaste? Los sueños rotos, no sabés las ilusiones que había. ¿Y por qué no llegaste? Contestame. No llegué. ¿Vos sabés el lío que tuve por no haber llegado? La situación que viví, las veces con... ¿Para qué me vas a llorar? Para... Te está cargando. Defendiendo al club del que son hinchas y peleándose con todo el mundo. En Perú lo empezaron a copiar también con nuestra propia versión de Boca Juniors y River Plate, o sea, Alianza y la U. Que no será tan glamoroso ni tan bonito, pero es nuestra versión peruana de lo que hacen en Argentina. Y pónganse a ver y se van a dar cuenta. Analícenlo de cerca y podrán ver que los periodistas peruanos, no todos, pero bastantes de ellos, e incluso también en internet, están copiando este formato argentino de manejar el fútbol, dejando el fútbol un poco de lado, la táctica para un segundo plano y centrándose más en el show, que es lo que a la gente más le gusta, lo que hace tendencia. Por eso después de que acabó el clásico, se estaba hablando de cómo estaba llorando Mr. Pitt y de que Gustavo Peralta le puso el micrófono al entrenador de la U para que hable.
y todos salieron a decir que esto era terrible para la imagen del periodismo peruano, que son unas geishas, que no saben cómo manejar su trabajo, que no son profesionales, y que está bueno que la gente una vez los exponga, cuando la verdad esto viene pasando desde hace mucho tiempo, solo ahora se está haciendo mucho eco porque fue un clásico y porque Alianza no ganó. Si Alianza ganaba, tengan por seguro que no se hubiera dicho nada, o no se lo estarían tomando tan en serio. Y ojo que no solo los periodistas lloraron, también lloraron los hinchas después del partido. Incluso cuando la U salió del clásico y se fueron a su concentración, los propios hinchas de Universitario llegaron ahí para reclamarles por no haberle podido ganar a Alianza, que estaba con 10. Y sí, hay justificación en los reclamos que tienen, pero tampoco nos olvidemos que muchas veces los hinchas defienden ese tipo de cosas diciendo que es parte del folclore del clásico. Por ejemplo, cuando Fabián Bustos celebró el gol del empate de la U y alzó las manos como si estuviera escuchando a la hinchada, muchos lo vieron como una falta de respeto, aunque cuando otros jugadores de Alianza lo hacían en el estadio de la U, no decían nada. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene nada de malo, es parte, como dicen, del folclore del clásico, de la pica que siempre hay entre dos rivales, y si le quitan eso al fútbol o lo intentan satanizar, entonces ¿qué nos va a quedar? ¿Un fútbol triste y decadente como el fútbol peruano? ¿Donde el análisis futbolístico es prácticamente nulo porque no hay fútbol que analizar? ¿O me dirás tú cuál es la gran revolución táctica de la Alianza Lima de Gorosito más allá de la posición de Eric Noriega? ¿O el tremendo fútbol que juega el Universitario Fabián Bustos? No hay. En parte creo que no está mal que los periodistas se manden a hacer estas cosas porque es una manera también de ofrecer algo diferente. Así queden como unos llorones o como gente que no es profesional, al menos entretienen al público. Pero claro, no nos podemos basar únicamente en eso, también se necesita tener un análisis un poquito más serio, o al menos menos pasional, porque es muy difícil tomarse en serio la opinión de alguien que está guiado por sus pasiones. Alguien que no tiene la cabeza lo suficientemente fría para decir las cosas como realmente son, caiga quien caiga o le pese a quien le pese. Y que siempre va a parecer que defienden a unos para atacar a otros. Esto no sé si será una gran ayuda para el fútbol peruano, pero sí le está dando algo más de atención. Perú es un poquito más clave, al menos para reírnos de lo que dicen o hacen algunos periodistas o de lo que hacen los jugadores. A pesar de que en el camino el análisis se reduzca solamente a decir mi equipo es mejor que el tuyo porque sí, porque a ti te ayudan los árbitros y a mí no. A mí me robaron y por eso fue que no te pude ganar. Punto. Y sí, tampoco vamos a hacernos los santurrones con el buen periodismo, empezando en que yo no soy periodista. Y en internet la cosa tampoco es que sea muy diferente, al contrario, parece que la televisión poco a poco está copiando a internet, porque se dieron cuenta de que estaban perdiendo la pelea. A ver si así consiguen llamar la atención de la gente.